Capítulo 14. La mano del Padre. Recuerdo haber llevado a caminar por el bosque a mi hija Jessica cuando ella tenía apenas 2 años. Al empezar a subir una pequeña cuesta, la tomé de la mano. No quería que tropezara y se cayera. La manito de Jessica era demasiado débil para sostenerse de la mía. Ella dependía de mi fuerza, que la ayudaría a llegar hasta el final de la cuesta. Entonces el Espíritu Santo me dijo: ¿quién está sosteniendo tu mano? Después de pensarlo dije: tú, Señor. Cuán cierto es. Todos nosotros somos como mi pequeña Jessica, demasiado débiles para sostenernos de su mano. Él sostiene nuestras manos. La Biblia dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice: no temas, yo te ayudo. Isaías 41, versículo 13. El antiguo pacto lo prometió, y también el nuevo. Jesús dijo: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10, versículo 28. La primera vez que leí ese pasaje de las Escrituras dije: gracias, Señor, por sostenerme de la mano. Algunos años más tarde estaba estudiando ese pasaje de nuevo y empecé a alabar al Señor al notar lo que dice el siguiente versículo: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan 10, versículo 29. No solo es Jesús quien sostiene mi mano, el Padre también la está sosteniendo. Cuando Él lo sostiene a usted, puede estar seguro que nunca le dejará escapar. La única vez en que Jesús dejará que se escape será cuando usted lo aparte a Él. No solo el Señor nos sostiene, sino que nos guía en el sendero correcto. Usted es la posesión de Dios, y Él le protegerá y le sostendrá. El salmista nos dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Salmo 37, versículos del 23 al 24. Porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Salmo 56, versículo 13. La gracia de Dios no es algo que ocurre en un instante y luego desaparece. Es parte de nuestro proceso de crecimiento. Pedro dijo que debemos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro 3, versículo 18. ¿Cómo es posible crecer en la gracia? Aprendiendo su amor, su paciencia, su misericordia, y que Él nos acepta. El Señor nos dice de 1000 maneras: no me daré por vencido con respecto a ti. Te amo y te perdono. Cuando fallamos, Él se acerca nuevamente y nos toma en sus brazos. Así es como continuamos creciendo en la gracia. La palabra dice que Cristo estaba lleno de gracia y de verdad. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1, versículo 14. Cristo nos reveló esa gracia y verdad. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo.
Juan 1, versículo 17. Cuando el Señor enseñaba a un grupo de personas en los atrios del templo de Jerusalén, los fariseos le trajeron una mujer que había sido sorprendida en adulterio. En la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Juan 8, versículo 5. Jesús ignoró la pregunta de ellos y se agachó para escribir algo en la tierra con su dedo. Cuando ellos insistieron en preguntarle, se levantó y dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Juan 8, versículo 7. Al continuar, él escribiendo en tierra, los críticos empezaron a irse, hasta que quedó solamente Jesús y la mujer. Él se volvió a ella y le preguntó: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Juan 8, versículos del 10 al 11. Él dijo: ni yo te condeno. Eso es gracia. Vete y no peques más. Eso es verdad. Ella vio su gracia y decidió no pecar más. Cuando vemos verdaderamente su amor y gracia, queremos también seguirle y dejar nuestro pecado. El Señor nunca nos dice: no peques más, para que hagamos alguna otra cosa, a menos que Él sepa que podemos hacerlo. Y debido a que Él nos da el poder para obedecer sus mandamientos, Él sabe que podemos hacerlo. De esta manera, cada mandamiento es realmente una promesa. Temor y temblor. Cada vez que hablo sobre la gracia de Dios, alguien pregunta: ¿no nos dice la Biblia que tenemos que ocuparnos en nuestra salvación? Esto es lo que Pablo dijo: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2, versículo 12. Pero necesitamos mirar al contexto de esa declaración. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2, versículo 12. Sin embargo, ese no es el final de la historia, no es nuestra obra, sino la del Señor lo que lo hace posible. El siguiente versículo dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Filipenses 2, versículo 13. De modo que la vida cristiana es realmente poner en práctica o ejercer la salvación que Dios ha provisto. Y Él nos da tanto el deseo y la fuerza para hacer lo que le agrada. Esto es algo maravilloso. Cuando le permitimos a Dios obrar en nosotros, entonces Él nos capacita para obrar su salvación. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2, versículo 10. El Señor no está en contra de nuestros esfuerzos, sino que estos deben ser producto de su obra, su gracia. De hecho, uno de los propósitos de Dios para su salvación es que usted viva una vida sin mancha, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Efesios 1, versículo 4. Las buenas obras serán el resultado de los que conocen el favor inmerecido de Dios. Y el Señor nos da la voluntad para amarle, obedecerle y servirle. No podemos seguir al Señor si el primero no nos toca. Jesús dijo:
Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Juan 6, versículo 44. No podemos amarle si el Espíritu Santo no nos da el amor con que debemos amarle. La esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5, versículo 5. Cuando usted experimenta el amor de Dios, usted amará. Cuando usted haya que Él lo acepta a usted aceptará a otros. Cuando usted experimenta que se le da, usted dará. Todo se reduce a algo muy simple. Dios lo obra y nosotros lo ponemos en práctica. Le dejamos que Él lo ponga adentro para que podamos repartirlo. Primero cooperamos, luego respondemos. Pero la Biblia deja bien en claro que no podemos obrar para ganarnos nuestra salvación. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. Romanos 4, versículos del 4 al 5. El Señor no nos debe algo debido a que hacemos buenas obras. Él nunca se endeudará con nadie. No decimos, lo hice, Señor, aquí está mi factura. Si obramos algo, no es gracia. No hay nada en nosotros que siquiera desea a Dios si Dios no pone primero el deseo en nosotros. Juan 6, versículo 44. Dios no honra a la persona que dice, voy a orar y voy a lograrlo. Dios dice, eso es la carne y no lo quiero. Dios no acepta obras u oraciones que vienen de la carne. Dependencia total. Un día, mientras leía el Salmo 119, noté la manera en que David decía, no puedo hacerlo. Señor, solo tú puedes hacerlo. Empecé a ver en este Salmo su total dependencia en Dios. Haz bien a tu siervo, que viva, y guarde tu palabra. Versículo 17. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Versículo 18. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Versículo 19. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Versículo 22. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Versículo 25. Hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. Versículo 27. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Versículo 29. Por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanches mi corazón. Versículo 32. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y los guardaré hasta el fin. Versículo 33. Dame entendimiento, y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Versículo 34. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Versículo 35. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Versículo 36. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Versículo 37. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Versículo 38. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. Versículo 39. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Versículo 40. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Versículo 80.
Sosténme y seré salvo, y me regocijaré en tus estatutos. Versículo 117. Afianza a tu siervo para bien, no permitas que los soberbios me opriman. Versículo 122. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Versículo 133. ¿Quién hacía la obra? ¿David o el Señor? Claramente vemos aquí que David estaba diciendo, solamente el Señor puede hacerlo. Todo lo que tenemos que hacer es rendirnos y dejarle hacer. Así como David, pídale hoy que venga y obre su gracia en usted y diga, Señor, ordena mis pasos para que pueda andar contigo. Salmo 119, versículo 133. La verdadera oración es imposible sin la ayuda del Espíritu Santo. Como tantos otros cristianos, yo pensé que podía buscar al Señor por mi propia cuenta, hasta que un día leí el Salmo 119, versículo 176, que afirma, yo anduve errante como oveja extraviada, busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Cuando se trata de buscarle, recuerde que Él nos busca primero. Como Hayden Wilson Tozer dijo, antes de que un hombre pueda buscar a Dios, Dios debe primero haber buscado al hombre. Desde ese día hasta ahora, oro diariamente, Señor Jesús, tócame para que pueda invocarte, dame la fuerza para buscarte hoy. David mismo dijo en los Salmos, vida nos darás e invocaremos tu nombre. Salmo 80, versículo 18. No es por lo que usted hace, es su gracia. Una noche oí en un programa cristiano de televisión una asombrosa definición de gracia. Lo que aprendí es el tema de mi próximo capítulo.